Cuentos para niños sabios. Castillos de arena. Cuenta una sabia que conoció a una niña que nada le gustaba más que hacer castillos en la arena. ¿Queréis saber qué le pasó? Pues estad atentos, que ahora os lo cuento. Nada le gustaba más que hacer castillos en la arena. No le importaba que las olas vinieran y se llevaran su construcción en un abrir y cerrar de ojos. Se decía que si esto pasaba, simplemente era porque al mar le gustaba tanto su castillo que se lo quería llevar para que los peces vivieran y jugaran en él. Un día, su imaginación estaba imparable y desde su llegada a la playa no había parado de construir. El castillo del día tendría una fosa súper grande para que el agua tardara en llegar hasta él. Pero, como cada atardecer, cuando subía la marea, arrastró el nuevo castillo a su paso. Tampoco le importó, pues camino a su casa ya iba pensando en cómo sería el castillo de arena que construiría al día siguiente. Aquel día, antes de ponerse a construir, se dio un baño. Era un día realmente caluroso, y ella quería refrescarse antes de ponerse manos a la obra. Su hermano le animó a que compartieran la colchoneta. Ella accedió, pues no era muy frecuente que ambos la compartieran. Pero no os alejéis mucho, les pidió su madre. No, mamá, le dijeron. Al principio el mar estaba tranquilo, parecía una balsa de aceite, así que se animaron a adentrarse un poco más. Estaban muy a gusto, pero sin saber de dónde, empezó a soplar el viento, que cada vez se hizo más fuerte. La colchoneta empezó a dar vueltas sobre sí misma. Su hermano y ella intentaban remar con sus brazos, pero el viento se convirtió en remolino, y la colchoneta fue absorbida con ellos dentro a las profundidades del mar. De repente, un banco de peces vino a darles la bienvenida al fondo del mar. Un cangrejo y un pulpo los recibieron muy contentos. Su hermano y ella no podían creer lo que veían. Una ostra gigante empezó a abrir y cerrar su concha, y de ella salieron unas palabras. Hola, amiga. Queremos agradecerte los castillos de arena que haces, pues a los peces les gustan mucho y juegan con ellos. Pero si el agua los destruye, replicó su hermano. Sí, pero no del todo, pues el castillo hecho en la arena y cada grano de arena que tu hermana emplea se acuerdan de dónde iban. Y aquí en el fondo se ponen en el mismo orden y lugar, formando de nuevo el mismo castillo de arena que tu hermana hizo. lo sabía. Dijo ella, contenta de haber adivinado que sus castillos serían aprovechados por los peces que jugaban con ellos, al igual que ella. Tenemos un problema. Nos gustaría que nos hicieras un gran castillo, mucho más grande de lo que hasta ahora has construido. Ella no veía dónde estaba el problema, pues con ella estaba su hermano, quien le ayudaría a construirlo. La ostra, el pulpo y el cangrejo se pusieron muy, pero que muy contentos, y los peces se ofrecieron a ayudarles en su construcción. El problema era que tenían poco tiempo para construirlo, pues recordó las palabras de su madre y no quería que se preocupara por ellos. El castillo fluyó en su mente tan rápido como siempre. Sabía cómo lo quería, así que fue fácil hacerlo. Con la ayuda de su hermano y de los peces no necesitó mucho tiempo. Cuando estuvo acabado, la ostra, el pulpo y el cangrejo estaban muy felices, pues a cada uno le había hecho un apartado en aquel gran castillo de arena. Cuando su hermano y ella se disponían a volver a la superficie, llegó una enorme ballena y con su cola, sin querer, de un coletazo destruyó aquel enorme castillo. Pero como a ella los días anteriores, al pulpo, la ostra y el cangrejo no les importó, pues así tenían una buena razón para reunirse con ellos de nuevo y hacer otro castillo de arena. Se despidió de ellos y, mientras nadaban de nuevo hacia la superficie, se le ocurrió cómo sería el nuevo castillo. Cuando cogió su toalla para secarse, se dio cuenta de que en su mano llevaba algo que la ostra le había dado como señal de su amistad. Y eso no era más que una perla, una hermosa perla. Podría demostrar a todos que no había sido un sueño y que tenía una nueva amiga. Bueno, 3. La ostra,
el cangrejo y el pulpo. Mamá, pon la mano, tengo un regalo para ti. Y sin dudarlo le puso en su mano la perla que su amiga le había regalado. Su madre, con cara de asombro, le preguntó: ¿Pero de dónde has sacado esto? Me lo ha dado una amiga. y, guiñándole un ojo, marchó a construir, ¿sabéis qué? Exacto, un nuevo castillo de arena. Queridos niños sabios, este cuento nos enseña que la creatividad y la imaginación son infinitas y que lo que construimos con amor puede tener un impacto más grande de lo que imaginamos. También nos muestra la importancia de ser perseverantes, colaborar y compartir con otros. Y recuerda, las mejores sorpresas y amigos pueden aparecer en los lugares más inesperados. Sigan construyendo y soñando. Y ya sabes qué, cuento contado, sonríe si te ha gustado.